Hola, muy buenas. Estamos aquí con Adrián García, psicólogo e investigador, que viene a hablarnos sobre las matemáticas áureas, la geometría sagrada. En principio, muchos ya lo conoceréis. Ya Caja de Pandora ha colgado muchos vídeos en referente a esta historia. Pero tenemos entendido que tienes muchas novedades, ¿no? Al respecto. Sí, realmente sí. Quizás sería interesante que hiciera un pequeño apunte para todos aquellos que no me conozcan o que no sepan de qué va la historia, porque claro, eso de que un psicólogo esté hablando de matemáticas es un poco chocante, ¿no? Es un poco raro. Pues mira, nada más comentar que realmente toda esta historia de las matemáticas comenzó a través de empezar a ver el número 11 por todas partes. Y este tema del número 11 me fue llevando a descubrir toda una serie de patrones matemáticos y de lugares en los que se estaba empleando este número, y a través de eso todo me fue llevando de alguna manera a visualizar o redescubrir una forma de entender las matemáticas diferente, que es donde estoy ahora. De hecho, todo empezó un día 11 de abril, creo recordar. Efectivamente. O sea, que ya empezó de forma mágica, ¿no? Con el Sí. número 11. Muy bien. De hecho, fue el 11 de abril de 2011 a las 11 de la mañana. Vale. Interesante. Y hay una secuencia aún más, ¿no? O sea, es el día 11 de abril del año 11 a las 11:11 y luego hay una repetición del 11, ¿no? Bueno, hay toda, En una, esta historia. hay toda una historia. Yo, más que extenderme con este tema, porque creo que es interesante, pero que ya está colgado en los vídeos y entonces la gente lo puede consultar, os invito a que los veáis en la Caja de Pandora, en la página web de la Caja de Pandora, que están colgados y disponibles. Y quizás hablar un poquito más del tema de matemáticas, ¿no? Que es de lo que... Muy bien, ilústranos con las matemáticas. Tu forma de ver las matemáticas, una nueva de ver las matemáticas, pero que bueno, que va más allá de lo que nos están enseñando a día de hoy, ¿no? Efectivamente. La magia de las matemáticas. Efectivamente. Como contaba antes, una de las cosas que me chocó más al principio, cuando empecé a investigar, fue el darme cuenta que nuestra sociedad, y no solo en el momento actual, sino en el pasado, y en distintas culturas, como puede ser la cultura, por ejemplo, caldea, o la cultura egipcia, o en culturas más modernas, como puede ser la cultura griega, había toda una serie de códigos numéricos y matemáticos que estaban insertados, no solo en sucesos clave, sino que seguían toda una serie de patrones geométricos. La gente estará seguramente muy familiarizada con esto, porque tiene que ver con la geometría sagrada, y es algo conocido por todos. Pero realmente, para mí en aquel momento fue un descubrimiento. Y sobre todo, más que la geometría sagrada, que ya conocía en parte, sobre todo fue el empezar a descubrir todos estos números, o estos patrones numéricos, que se iban asociando a distintos temas que parecían ser clave. A partir de aquí, lo que me centré fue en el momento presente. E intenté darme cuenta o visualizar, a través del número 11, como explicaba inicialmente, dónde se habían estado insertando estos números, estas geometrías, y con qué objetivo se había estado haciendo, ¿no? Y me llevé sorpresas bastante interesantes. Y poco a poco fui adentrándome en el mundo de las matemáticas, de los números, y me di cuenta de que era algo mucho más orgánico que lo que nos habían contado en el colegio. Evidentemente, por supuesto, no podía ser menos. A casi nadie le gustaban las matemáticas. Bueno, creo que a mí, ¿no? Claro. Yo se las decía. Pero... Bueno, creo que en general, estamos todos igual. Sí. Pero bueno, tu punto de vista hace también como que le des un sentido a las matemáticas, ¿no? Te resuenen de otra manera. Bueno, yo lo diría de otra manera. Diría que las matemáticas me dan un nuevo sentido a mi vida, muy bien. Y probablemente un nuevo sentido a la vida de todo aquel que esté interesado en descubrir qué es lo que pueden ofrecer los números. Porque en realidad a las conclusiones que me están llevando, entre otras cosas, es a darme cuenta de que si tenemos, por ejemplo, física cuántica, o tenemos toda esa física nueva que se está haciendo con gente como Nassim Haramein, o teorías como las de Dan Winter, es porque realmente los números y las matemáticas que lo preceden son efectivamente iguales, se comportan de la misma forma. Una novedad respecto de los vídeos que hemos colgado en la Caja de Pandora, nos has comentado que, que has hecho muchísimas averiguaciones nuevas, y bueno, nos gustaría que las compartieras un poco, para ir un poco en línea. Claro, puedo explicar un poco por encima, porque claro, realmente es muy amplio el tema, y seguramente vamos a hacer un seminario muy pronto, que durará un día. A lo mejor ya lo hemos hecho cuando esté colgado el vídeo, pero no os preocupéis porque lo repetiremos. O sea que no hay problema. Entonces, básicamente en el seminario, o los que vengan a ver el seminario, los que ven el vídeo después, a posteriori, colgado precisamente en vuestro servidor de vídeos, será una nueva forma, como tú decías, de ver las matemáticas. ¿Basada en qué? Primero, fundamentada en un concepto
que es muy importante, muy interesante, que es que los números, que ya lo he adelantado antes, funcionan de forma orgánica, son dinámicos. Nos ha enseñado que los números están ordenados en fila india, ¿no? De forma estática, que tienen distintas propiedades y que van interactuando entre ellos, pero parece ser que todo es muy rígido, todo es muy técnico, todo es muy mecánico, y que las matemáticas al final solo sirven como instrumento para las otras ciencias. Pero en realidad lo que he andado visualizando y lo que estoy intentando plasmar en mis charlas y sobre todo, estoy visualizando que efectivamente funciona de esta manera, es que los números son mucho más que lo que nos han contado. Entonces, de entrada, para poder entender lo que yo estaba viendo, tuve que asignar diferentes tipos de identidad a los números, o mejor dicho, los números daban una serie de características mucho más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, todos tienen forma potencial. Esto es interesante porque está conectado con las matemáticas que hacía Pitágoras. La gente que estudió a Pitágoras y que ha estudiado las matemáticas que vienen de la antigua Grecia probablemente entenderá esto bien. Después, todos los números tienen un origen desde el cual se les puede identificar. En nuestro caso, hablaríamos de este origen matemático diciendo que todos los números proceden de los 9 primeros porque trabajamos en la base decimal. Si estuviéramos trabajando en otra base matemática como fuera la duodecimal o sexagesimal, pues estaríamos hablando de los 12 primeros números o de los 60 primeros. No tiene más importancia que tener en cuenta que los números se relacionan a nivel fractal, a distintos niveles. Otra de las propiedades importantes de los números es que tienen un potencial energético, y eso tiene que ver con su forma y con su capacidad de relacionarse entre ellos. Además de todo esto, nos encontramos una forma más compleja de relación entre los números, que sería lo que yo le llamo constelaciones numéricas, que son relaciones matemáticas complejas que implican normalmente a números irracionales. Explico lo que son los números irracionales para que me entienda la audiencia. Estamos hablando de números, como el número pi, por ejemplo. Seguramente a mucha gente le suena el número pi, que es un número que define la circunferencia o la esfera o cualquier objeto que defina curvas. Y es un número que es irracional porque detrás del 3, es 3, 14, 15, ¿sí? No suena. Detrás de la coma tiene un infinito número de decimales no consecutivo, no repetitivo. Es decir, y esto es clave, el número pi se proyecta hacia el infinito. Detrás del número pi se puede crear cualquier combinación numérica, cualquiera. Pues realmente estos números son muy especiales. Y así como los han llamado irracionales, han conseguido que los apartemos de nuestro campo de visión normal. Pues números como el número pi o el número phi, que define la proporción áurea, que ahora sería un poco complicado explicar efectivamente qué es la proporción áurea, pero decir que gracias a la proporción áurea, cuando salimos al campo, por ejemplo, vemos esas magníficas estructuras que son los árboles, o que son las plantas, o que son las flores. Las flores, sí, toda la naturaleza está definida en base a la proporción áurea, ¿no? Las relaciones que generan este tipo de números, junto con otros números que son clave, acaban siendo recursivas, acaban siendo como circulares. Y acaban generando lo que le llamo, a lo que he denominado constelaciones numéricas. Y estas constelaciones numéricas son fundamentales para comprender cómo funciona la realidad. Esta es una de las conclusiones a las que he llegado últimamente, entre otras. ¿Cómo funciona la realidad? Esto es muy complejo de explicar. Es muy difícil explicarlo ahora en 2 minutos. No, por supuesto, pero bueno, una pregunta. Te puedo avanzar que una de las cosas, entre comillas, que digo, he redescubierto, porque yo no descubro nada en realidad. Es como, ¿no? En general la gente se cuelga medallas por descubrir cosas. Y nunca se descubre nada, todo está ahí. Recordando, ¿no? Diríamos. Bueno, recordando o sencillamente redescubriendo, diría yo. Sí, la información está ahí fuera y el que quiere encontrarla la encuentra y ya está. Nada más. No se descubre nada, solo se redescubre. Entonces, a nivel de números, por ejemplo, una de las cosas que creo que es muy, muy importante de lo que ahora estoy empezando a explicar es cómo se genera la realidad tridimensional. Por ejemplo, la gente está acostumbrada a oír hablar de los sólidos platónicos. No sé si os suenan a la audiencia, pero deciros muy resumidamente que son unas formas geométricas tridimensionales que son de las que se forma todo lo que vemos, básicamente, ¿no? Y entonces probablemente estaréis
familiarizados con el tetraedro, que es como una pirámide. Lástima que no tengo hoy ningún tetraedro para enseñarlo. Una pirámide de 4 caras formada por triángulos. Luego tenemos el cubo. El cubo seguramente lo conoce mucha gente, que son cuadrados formando un dado, ¿no? Todos hemos jugado al parchís. Los dados del parchís son cubos. Luego tenemos el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro, etc. Pues bien, hasta ahora se ha descubierto, se había hablado mucho de cómo estas formas se van combinando para formar patrones geométricos más complicados y demás. Pero es muy interesante ver cómo estas formas geométricas emergen de la secuencia de Fibonacci. Cómo están relacionadas matemáticamente con la secuencia de Fibonacci y a su vez con la secuencia de los números primos. ¿Y qué es la secuencia de los números primos? Porque aquí yo creo que ya estamos liando bastante el tema y la gente que haya visto los vídeos probablemente lo entenderá muy bien, pero los que no lo habéis visto pues es un poco complicado. La secuencia de Fibonacci es una secuencia que describe lo que hablábamos antes, la proporción áurea, cómo funciona en la naturaleza, ¿no? Cómo se despliega la naturaleza, por decirlo de alguna manera, a nivel constructivo. Los números primos son aquellos números que solo son divisibles por sí mismos y por la unidad. Y ya sé que esto suena un poco abstracto, pero es muy importante porque en realidad estas matemáticas, la conclusión a la que llevan al final, es que todos procedemos de 1. Y todas aquellas propiedades matemáticas, todos aquellos sucesos matemáticos o aquellas curiosidades matemáticas que se nos han dicho siempre, nos llevan al final a la conclusión de que todo lo que se acerca a la identidad de la unidad visto como un todo en el que vivimos, pues realmente son los más importantes y por eso los números primos son tan importantes. Pues la relación entre la secuencia de Fibonacci y la secuencia de los números primos hace posible esas formas tridimensionales que son los ódilos platónicos, ¿no? Y esa es una de las cosas que explico en mis charlas últimamente, entre otras cosas. Creo que había una que te interesaba especialmente al final, que te he estado comentando.